En educación básica nos enseñan que las figuras geométricas son aquellas piezas simples y bonitas que se encuentran por todos lados. Aquí vamos a trabajar usando sus conceptos, nombres y proporciones, pero ¿qué sucede cuando vamos más allá de en lugar de dibujar las figuras y pasamos a escribir sus nombres de manera algebraica o matemática? Es así como vamos a tener una variedad de puntos, líneas, circunferencias, elipsis, parábolas, hipérbolas, tangentes, secantes y normales. Vamos a describir todas estas con el bello lenguaje de las matemáticas. La geometría analítica es una de las ramas de las matemáticas que combina la geometría y el álgebra para estudiar las propiedades y las relaciones de las figuras geométricas utilizando coordenadas y ecuaciones, dentro de los cuales vamos a encontrar conceptos básicos como el sistema de coordenadas. Las coordenadas, el plano cartesiano, así también vamos a encontrar lo que son conceptos geométricos, como lo vienen siendo lo que son los puntos, las rectas, los planos, los ángulos, distancias, para después encontrarnos con los conceptos algebraicos, que estas nos dicen que son ecuaciones o expresiones algebraicas que utilizan para representar rectas, planos y otras figuras geométricas, dentro de las cuales vamos a encontrar a las funciones, que son las relaciones entre variables que se utilizan para representar curvas y superficies. Aquí les presento un claro ejemplo de cómo podemos usar la geometría aplicada. Vamos a utilizar el concepto de área para familiarizarnos con las expresiones algebraicas tomando en cuenta esta pieza, que es un cuadrado. Y si decimos que cada lado de dicho cuadrado mide x, para sacar el área de un cuadrado, recordemos que multiplica lado por lado. Entonces multiplicaríamos x por x y esto nos daría x al cuadrado. Esta sería el área de nuestra figura geométrica. Ahora, si quisiéramos obtener el área de este rectángulo, ¿cómo le hacemos? Pues bien, nos damos cuenta que esta parte es 2 veces. Por lo tanto, mide 2x. Tenemos un rectángulo cuya base mide x más 2, x 3x y de altura mide 2x. Para calcular el área de un rectángulo se multiplica la base por la altura y la altura. Entonces multiplicaríamos x por 2x. Esta sería la primera expresión algebraica para calcular el área de este rectángulo. Si resolvemos esta multiplicación, encontramos que 3 por 2, otros x2, esto es igual a 6. X por x es x al cuadrado. Estas dos expresiones algebraicas son equivalentes. Entonces podemos comprobarlo si colocamos tantas veces como sea posible para cubrir toda el área. Las x al cuadrado, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X al cuadrado, otra forma de encontrar una expresión equivalente sería calcular el área por partes. Por ejemplo, calcular el área azul, multiplicaríamos x por 2, xx daría 2x por x al cuadrado, más 2 por 4, xx al cuadrado. Y es así como nos vamos a topar con los conceptos generales del espacio bidimensional, cónicas y tridimensionales. Estos son los elementos de la circunferencia. El centro es el punto del que equidistan todos los puntos de la circunferencia. El radio es un segmento que une el centro con un punto de la circunferencia. El diámetro es 2 veces el radio. El arco es una parte de la circunferencia.
La cuerda une dos extremos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. El secante es una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. La tangente pasa por un solo punto de la circunferencia. Y ahora vemos ¿qué es una elipse? La elipse es un lugar geométrico o conjunto de puntos donde la suma de distancias de cada punto a los focos es constante. Es decir, la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 igual a la distancia de Q a F1 más la distancia de Q a F2, y la elipse cuenta con dos radios y un centro que nos van a servir para hallar su ecuación. En este caso tenemos el radio vertical BE y la radio horizontal LA. Entonces la ecuación sería la variable X, que es la horizontal, menos H al cuadrado sobre el radio horizontal, el cuadrado, más y menos K al cuadrado sobre el radio vertical al cuadrado, todo es igual a 1. La parábola es el lugar geométrico de los dos puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una de la recta fija llamada directriz. Y es así como llegamos a la hipérbola. La hipérbola es una curva abierta de dos ramas obtenida cortando un cono recto o de revolución mediante un plano oblicuo, no necesariamente paralelo al eje de simetría y con un ángulo menor que el que genera la generatriz respecto de la revolución. Según la tradición, las secciones cónicas fueron descubiertas por el geómetra Kioro Nemeku en el siglo IV a.C. en su estudio del problema de duplicación del cubo, mediante el cual demostró la existencia de una solución usando el corte de una parábola con una hipérbola. La ecuación general de una hipérbola es la siguiente. Una hipérbola se define como el lugar geométrico de todos los puntos en un plano, donde la diferencia de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Características geométricas de la hipérbola es que tiene dos ejes importantes: el eje transversal, que pasa a través de los vértices de la hipérbola, el eje conjugado, que es perpendicular al eje transversal en el centro de la hipérbola. Así es como llegamos a los conceptos generales del espacio tridimensional recto y plano, donde tenemos aquí en la imagen, podemos ver el punto, la recta y el plano, y también tenemos las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones generales, en este caso para el espacio tridimensional. Ahora hablemos de las ecuaciones paramétricas y polares. Estas ecuaciones reciben este nombre por ser variables X y Y, cada una separadamente. Estas están expresadas en función de la misma tercera variable, según esto designado por la letra Z, la tercera variable comúnmente llamada variable paramétrica. Estas ecuaciones se representan de la siguiente forma. Las ecuaciones polares representan un punto por medio del radio y el ángulo. Su relación con las coordenadas cartesianas es mediante las fórmulas X, R coseno de ángulo, X, R seno de ángulo. Ecuaciones de la recta. Empecemos con la ecuación explícita. YM es igual a MX más B, donde M es la pendiente y B la ordenada al origen. Pasamos a la ecuación punto pendiente y menos I1, Y1 igual a M, que multiplica a X menos X1. Se debe tomar en cuenta que X1 y Y son coordenadas de un punto de la recta. Seguimos con la ecuación general. AX más B, Y más C igual a 0, y no nos podemos olvidar de la ecuación simétrica X sobre A más Y sobre B igual a 1. Pero también es importante recordar la fórmula de la pendiente, que es igual a 2Y menos Y1 sobre X2 menos X1. Para encontrar la pendiente, basta con conocer las ordenadas y dos puntos de la recta, que por último tenemos el ángulo de la inclinación de la recta respecto al eje X. Dicho ángulo es igual a tangente inversa, muy bien, del valor de la dependiente. Se debe de tomar en cuenta que aquí tenemos la expresión cuando la recta es creciente, pero si la recta es decreciente, a esto le sumamos 180 grados. Y es así como llegamos a la conclusión de este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedamos al pendiente. Espero esta exposición haya sido de su agrado. Que pasen un buen día.